Y ahora vamos a abrir el capítulo bibliográfico e histórico, porque vamos a saludar a Aurelio García López, historiador de Guadalajara, con ocasión de la publicación del libro Suma de la vida del cardenal Mendoza, de Francisco de Medina y Mendoza. Primero saludar a nuestro locutor, a Aurelio, encantado de que está con nosotros, para conocer un poquito algo más sobre tanto la vida del cardenal Mendoza como de esta obra que ha publicado, ¿no? Que ha publicado, en primer lugar, ¿por qué motivo? Bueno, pues he publicado por el motivo, digamos, específico de que estoy trabajando una serie de autores del siglo XVI y XVII que hicieron unas crónicas sobre la ciudad de Guadalajara. Y entre estos autores pues está el señor Francisco de Medina y Mendoza, que hizo la vida del cardenal Mendoza. Ajá. Una obra que publicó al poquito además, ¿no? O que escribió, según parece, al poquito de fallecer. Sí. No en vida, digamos, no era coetáneo, pero cercano. No, él no le llegó a conocer, pero sus padres, sus abuelos y la gente de Guadalajara de mayor edad, pues sí le conocieron al cardenal Mendoza. Y entonces una de las cosas que hace Francisco de Medina, pues es dar esos testimonios que él llama testimonios orales, pues que le contaba a sus abuelos o que le contaba gente de edad que había llegado a conocer al cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza, nacido Pedro González de Mendoza, que alguna relación de parentesco sí tenía, ¿no?, con este autor. ¿O no? Sí, ¿Coincidencia de apellidos? Bueno, por el apellido Mendoza posiblemente sí, pero ya se había convertido la familia Mendoza en muchas ramas, muchas divisiones, y era algo de familiar porque fue su criado, su gentil hombre, de los duques del Infantado. Ajá. Y tenía relación, pero muy lejana. Vale. O sea, que conocimiento sí, pero relación, no sé, directa, sanguínea, familiar no. Y este hombre, Francisco de Medina y Mendoza, escribió entonces esta biografía, ¿no?, con testimonios de primera mano, se puede decir casi, ¿no?, recogidos de coetáneos del cardenal. Claro, testimonios de primera mano, pero no solamente testimonios orales, porque Francisco de Medina pues era un gran historiador. Fue el primer historiador que tuvimos en la ciudad de Guadalajara. Ajá. De la época moderna, y prácticamente por la referencia para los posteriores historiadores y para los posteriores críticos que ha habido hasta hoy en día prácticamente. Francisco de Medina y Mendoza no solamente hizo esta suma, es decir, este compendio de las hazañas del cardenal Mendoza, sino que también hizo una vida del cardenal Cisneros, hizo una vida del rey Enrique IV, hizo también una vida del marqués de Santillana y también hizo un estudio de la genealogía de la Casa de Mendoza, junto, y por último, digamos, a unos anales de la ciudad de Guadalajara. Unos famosos anales de la ciudad de Guadalajara que hoy en día están desaparecidos, pero que los conocemos por la copia o las referencias que hacen autores del siglo XVI, XVII y XVIII, que llegaron a conocer este manuscrito, pero que hoy en día, por diversas circunstancias, pues se da como perdido. O sea, que en primer lugar ya personaje, el propio autor, ¿no?, que fue biógrafo en este caso del cardenal Mendoza, un gran historiador, para empezar. Un gran historiador, es decir, un gran historiador olvidado por diversas circunstancias, olvidado en la ciudad, pero bueno, que poco a poco se le va recordando. ¿Y por qué motivo el publicar, el recuperar esta historia o esta vida del cardenal Mendoza en el siglo XXI? Bueno, pues recuperarla porque se ha puesto como un personaje de actualidad, sí, a raíz de la serie de Isabel que han echado la primera, y entonces la actualidad era ya una obra que estaba manuscrita, y lo que hemos querido en sí
ha sido darla a conocer. Sí, Es decir, era una obra manuscrita y bueno, la mejor forma de conocerla es hacer una edición. De esta obra sí quedaban ejemplares, ¿no? O sea, no como esa Sí, crónica de la ciudad de Guadalajara, que de sabe es- que existió, pero no... exacto. De esta obra quedaban una serie de copias. No quedaba el original, pero se habían hecho copias del texto original que pudo redactar hacia 1550 aproximadamente. Es decir, esa copia quedó y tenía una gran virtud, la copia esta y este libro, que fue la primera biografía que se hizo del cardenal Mendoza. Además de ser la primera bibliografía que se hizo del cardenal Mendoza, tiene otra circunstancia muy importante para la historiografía, que es la primera bibliografía que se hace en España que no sea de un rey. Es decir, hasta entonces se habían hecho muchas vidas de los monarcas, es decir, vida del rey Alfonso XII, Alfonso XIII, perdón, del rey Alfonso X, vida de Juan II, vida de Enrique IV, pero nunca se había hecho una vida de un personaje, digamos, laico, del mundo más, que no fuera rey. Sí. Además de ser la primera bibliografía del cardenal Mendoza, pues había quedado, como había quedado manuscrita, pues había quedado un poquito en el olvido. Y como pasa con todos los manuscritos, pues fue utilizada por otros autores que se aprovecharon, digamos, un poco de este primer trabajo original. Ya. Bueno, pues vemos original también en plena época moderna, un personaje moderno, ¿no? De esa época de la historia, innovador también y también viviendo en las corrientes de su mundo, que también gracias a esta biografía pues pasa un poco la historia como eso, como el primer personaje no rey que tiene biografía, pero también indica un poco la importancia, ¿no? Que tuvo en su día. Indudablemente indica la importancia, indica por ejemplo, ese título de tercer rey de España. Es decir, yo curiosamente hace unos meses pues averigué un poco de por qué venía ese nombre de tercer rey de España y quién se lo había puesto, lo más importante, es decir, que se lo puso un personaje, digamos, contemporáneo a él. Prácticamente es un personaje que llega a España a principios del siglo XVI, no conoce al cardenal, pero le pone este título de tercer rey. Es decir, este personaje es una persona muy erudita de origen italiano que se llama Pedro Martín de Anglería, que digamos es la persona que trae justo una rama de los Mendoza, los marqueses de Mondéjar, para educar, digamos, a sus miembros, a su familia. Y de ahí viene luego toda la corriente del mundo del arte en la arquitectura, es decir, la influencia que tiene todo lo italiano en la arquitectura del Renacimiento español. Sí, o sea, a través de la familia y... A través de esta familia. Tan importante entonces fue, bueno, si fue llamado como tercer rey, tan importante fue en ese periodo, o ha sido en ese periodo de la historia, este paisano nuestro, ¿no? Porque nació en Guadalajara. Bueno, ha sido importante, hay que reconocerlo. Lo hemos visto en la serie Isabel. Sí. Yo cuento algunas anécdotas que vienen en el manuscrito y que hemos podido ver en la televisión. Pues, por ejemplo, se ve cuando está el cardenal ya en el lecho de muerte, ya prácticamente para fallecer, pues vienen los reyes católicos a visitarle. Los reyes católicos en ese momento, en 1495, habían regresado de Barcelona y estaban en Alcalá de Henares. Y tuvieron el detalle de enterarse que estaba el rey ya, pues ya agonizando, venir a ver al cardenal Mendoza. Sí, y en la serie sale esa escena, pero no sale como realmente se decía o tenía entendido el pueblo. Parece ser que el cardenal Mendoza dijo a la reina Isabel que por qué no perdonaba a la Beltraneja, a Juana la Beltraneja. Entonces dijo la reina Isabel: ya está desvariando el cardenal, no le hagamos caso. Es decir, que a Juana la Beltraneja, como si habéis seguido la serie de Isabel, pues fue, digamos, muy odiada por la reina Isabel. No quería hablar, no quería ni su nombre. Pero el cardenal, para limpiar un poco la conciencia de que se había actuado muy injustamente contra Juana la Beltraneja, pues le dice a la reina que la perdone. Y la no reina le gustó, no le gustó. No le hizo muchas veces. Esto es la anécdota que se contaba, ¿no? Sí, de ese encuentro. Exacto. El último encuentro, entiendo, entre los Sí, reyes católicos. porque si tú lo recuerdas en la serie, pues sale un pequeño diálogo de cuando ya está el cardenal a punto en el lecho hablando,
pues eso fue una de las cosas que le dijo a la reina. He leído alguna nota biográfica de Cardenal Mendoza, de su importancia como consejero de los Reyes Católicos, que se refleja también en la serie, ¿no? No sé si era, digamos, hombre de confianza, se puede decir, si es que tenían hombre de confianza los reyes en aquellos tiempos. Sí, era hombre de confianza, es decir, desde que entras a ser confesor tienes una ventaja, que estás en contacto con la reina principalmente. El contacto en la corte, lo importante que tenía en esta época era introducirte en la corte. Sí, sí. Es decir, los duques del infantado, a través del cardenal, pues introducen un miembro de su familia en la corte y utilizan al cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza pues empieza siendo confesor desde jovencito en la corte y le van promocionando hasta que llega a ser confesor. Primero empieza con Juan II y luego con Enrique IV y luego posteriormente con la reina Isabel. Es decir, que está en contacto y el estar en la corte pues te da mucho poder. Y él tuvo mucho poder. Tuvo mucho poder, incluso hasta nombra al sucesor, al cardenal Cisneros, que era de una mentalidad y de unas ideas diferentes al cardenal. Es decir, los dos son personajes muy distintos. En la serie hay un hecho muy importante que yo le pude captar, porque ya cuando estaba Cisneros había sustituido a Mendoza como confesor, pues llega el adelantado de Cazorla a pedirle un favor, es decir, a pedirle una serie de privilegios en el reino de Granada que se estaba conquistando. Y Cisneros se niega al principio. Este adelantado de Cazorla era el hermano del propio cardenal. Ajá. En la serie no nos dicen este es el hermano, Ya, sino ya. que lo dan a entender. Luego, después de la negación de Cisneros a favorecer al adelantado de Cazorla, habla el cardenal directamente con Cisneros y entonces dialogan sobre los pecados y la corrupción que había, digamos, los malos vicios que tenía el clero. Y le dice Cisneros, ¿y vuestros hijos cómo están? Ya. Ese pequeño diálogo pues lo da a entender todo, es decir, que Cardenal Mendoza pues había tenido una cierta desviación de la buena regla eclesiástica y había tenido 3 hijos. Recordamos que estamos hablando con Aurelio García López, historiador, sobre la publicación del libro Suma de la vida del Cardenal Mendoza, de Francisco Medina y Mendoza, que es la publicación de este manuscrito, ¿no? que se escribió, como nos ha comentado ya Aurelio, primera biografía escrita en España sobre un rey, que eso es un avance y que indica. Pues sí, indica un poco la importancia que tuvo la obra y la importancia que tiene el autor, como te he comentado antes. Sí. Estábamos hablando de, bueno, pues de ese enfrentamiento, entre comillas, o de esa parece disputa, ¿no? Hubo entre el cardenal Cisneros y el cardenal Mendoza, pues cuando el poder de uno bajaba y el del otro subía, podríamos decir. Exactamente, porque es que la corte era una, digamos, se puede entender como una lucha de poderes. Una lucha de poderes donde tú tienes que estar en un grupo determinado. Por eso vimos, cuando vimos la serie Isabel, pues vimos tantas rivalidades, tantos enfrentamientos. Pues ese grupo de poderes, tú te incluyes en uno y o estás arriba o estás abajo. Es decir, pero nunca estás en el intermedio. Es decir, o estás mandando o estás en la oposición, pero la oposición dura. No una oposición como la que entendemos hoy en día. Es como los partidos políticos, pero a lo bestia, ¿no? Exacto, un poco más brusco. Hemos dicho también que tuvo hijos el cardenal Mendoza, que era un poco lo que le afeaba, ¿no? En esta conversación que Claro. el cardenal Cisneros. Y tuvo pues dos hijos muy representativos, el marqués de Cenete y el conde de Melito. Para ambos pues consiguió privilegio real para darle su mayorazgo, para darle su título y fueron pues personas representativas, en especial los condes de Melito. Uno de ellos, el primer hijo, el primer conde de Melito, don Diego, pues digamos que destacó por las luchas junto al gran capitán en Italia. Es decir, luego posteriormente, en los primeros años del siglo XVI, va a haber una serie de guerras en Italia que vimos en la serie Isabel con el gran capitán. Pues allí la leyenda decía que don Diego se partía el pecho y el gran capitán se llevaba la fama. Es decir, que era un soldado muy valiente
y digamos muy valeroso para la época. De este conde de Melito, pues posteriormente una nieta suya será la famosa princesa de Éboli que todos conocemos. Es decir, que eran ya una familia que venía de la rama del cardenal, digamos, muy, muy valiente, muy entrometida, que le gustaban mucho las disputas, Sí. y luego posteriormente se vio en la hija, en la nieta, en la princesa de Éboli. ¿Es quizá el Cardenal Mendoza el principal personaje de la familia Mendoza? ¿El más importante? Bueno, ha habido varios y este es uno más dentro de los destacados. Hombre, quizás desde el punto de vista político es el más importante. Fue más importante su padre, el marqués de Santillana. Desde el punto de vista literario, el marqués de Santillana pues fue también el que le gustaba mucho guerrear, es decir, que participó en muchos combates, pero que a la vez también tenía tiempo para escribir. Sí. Tenía una gran cultura, se rodeó de grandes maestros de gramática, hizo muchos tratados de literatura y pasó a la historia pues eso, como un gran literato de la época medieval española, famosas poesías, el cancionero. Y el cardenal Mendoza pues pasó a la historia como, digamos, como un político, como te he querido decir antes, por su carrera política, por su carrera eclesiástica. ¿Quién fue el mejor de los dos? Pues bueno, pues no se puede decir, pero con decir que hubo dos importantes, porque luego ya los otros duques del infantado, digo duques del infantado porque la casa de Mendoza pues siempre se ha representado como cabeza el duque del infantado, pero luego había otra serie de títulos. Pues no tuvieron grandes representantes, tuvieron mucha sucesión, han durado hasta hoy en día, Sí, esos tiempos actuales, pero ya no han tenido tanto aire ni tanta importancia. Una curiosidad que yo tengo es, bueno, habiendo visto la portada del libro, conociendo algún retrato que hay del Cardenal Mendoza, entre comillas, que no se parece demasiado a la estatua que lo representa aquí en Guadalajara, ¿no? Bueno, la estatua es poco afortunada. Una interpretación a lo No mejor. han querido dar importancia por el tamaño, Sí, es decir, demasiado grande, pero bueno, tampoco hay que ser críticos. pero que físicamente, según la imagen, ¿no?, que reflejan los cuadros, era bastante más escurrido. Sí, más oscurito, más gordito, parece ser Más también. gordito, ¿sí? Sí, Ajá. pero bueno, pero tampoco hay unos retratos de su misma época, es decir, son ya retratos que se hacían posteriormente para las galerías o de las catedrales para adornar, es decir, no son contemporáneos muchos de ellos. Y los grabados igual, son grabados que se hicieron ya en el siglo XVI. O sea, que digamos no es una fotografía de entonces, ¿no? No, Son interpretaciones de cómo podía exacto, ser el personaje. salen algunos retablos, pero bueno, es una aproximación, luego se hizo muchas copias, no hay una imagen exacta. En Guadalajara, bueno, hemos dicho que nació en Guadalajara, ¿no?, que digamos que es uno de los hijos ilustres de Guadalajara. No sé si su figura se recuerda o se ha recordado históricamente como, bueno, pues uno de los vecinos o hijos ilustres. Sí, se ha recordado bastante, hay que decirlo. Este libro es una cosa distinta al recuerdo a los centenarios, es decir, siempre se han hecho centenarios, el tercero, el cuarto, se han hecho publicaciones de su vida y O sea, obra. que no se ha olvidado Guadalajara, ¿no?, del No, Cardenal no, Mendoza. no. A mí, indudablemente eso no es de mi campo. Yo trabajo la historia y ese cardenal Mendoza como podía haber sido don Antonio de Zúñiga o como podía ser un dramaturgo que se llama Hurtado de Velázquez. Ajá. Estoy trabajando, es decir, yo trabajo personajes, no trabajo anécdotas de las ciudades. Y en cuanto al libro, recordemos Suma de la vida del Cardenal Mendoza, de Francisco de Medina y Mendoza, editado por Editores de Lenares, ¿no?, un volumen que ha preparado el historiador Aurelio García. Incluye el texto original, digamos, ¿no?, o una de las copias manuscritas a la que habéis tenido acceso, ¿no?, y creo que también pues un pequeño estudio, ¿no?, unos apuntes por parte. Sí, el libro tiene dos bloques. Aparte que es un estudio del autor del manuscrito, que es don Francisco de Medina y Mendoza, un personaje que vivió en Guadalajara durante buena parte del siglo XVI, que estuvo vinculado a la clientela de los duques del Infantado. Fue gentilhombre del cuarto duque del Infantado
y de su primogénito, el conde de Saldaña. El conde de Saldaña, a la vez que era primogénito, era también marqués de Cenete. Este señor, que se llamaba Íñigo López, como buena parte de los duques del infantado, pues digamos que era el mecenas de Francisco de Medina. Él y su mujer, doña María de Mendoza, pues le encargaban hacer las obras. Hizo una serie de obras y entre ellas hizo por encargo esta vida del cardenal Mendoza. El libro tiene solo dos partes, entonces la propia obra del historiador de aquellos tiempos y la obra del historiador moderno para claro, poner en situación un poco, ¿no?, a los lectores de hoy. Exacto, yo no conozco mucho la vida del cardenal Mendoza, no me he introducido en ella. A mí lo que me interesa es el estudio de la historiografía, es decir, un autor que ha hecho una serie de libros. Pues por ejemplo, yo hace unos años también publiqué la historia de Guadalajara de don Francisco de Torres, que era un manuscrito del siglo XVII, y también he publicado otra historia de Guadalajara del padre Pecha. Es decir, que estoy trabajando la historiografía para ver cómo estos autores narran la historia y para ver también lo más importante que tienen todas estas crónicas, que es lo que no nos dicen, es decir, lo que ocultan. Y digo este comentario porque la historia en esta época tenía un mecenazgo, es decir, tener un mecenazgo en esa época significa trabajar para una persona. Si a ti un duque del infantado te encarga que le hagas una vida, pues la vas a hacer ejemplar, no vas a poner, es decir, que la objetividad pues no estaba todavía, entonces hay que indagar en por qué hace este comentario, por qué calla el otro y tú interpretarlo. Porque si te lo crees todo lo que dice en el texto, pues te confundes. Hay que leer, ser un lector muy crítico, entonces, este tipo de obras, ¿no? Bueno, pues ustedes quieren conocer un poquito la vida del cardenal Mendoza y cómo se escribió en aquellos tiempos, además del estudio de Aurelio García. Recuerden, el libro es Suma de la vida del cardenal de Mendoza, de Francisco de Medina y Mendoza, obra del historiador Aurelio García López, que nos ha acompañado para darnos a conocer este volumen de la historia de Guadalajara. Pues Aurelio, que muchísimas gracias de verdad por haber venido a nuestros estudios y encantado de haber conocido un poco la figura del cardenal Mendoza y de su biógrafo, ¿no? Pues nada, pues gracias a vosotros. No, ya hasta otra ocasión, porque sabemos que estás trabajando en muchos más libros de historia, pues sí, ¿verdad? Tú cuando quieras me invitas al próximo. Pues hablaremos del próximo libro. Muchísimas gracias, Aurelio. Nada, a ti.